mundo de veces oscuro hay luz que nos guía, historias compartidas, soledad se desvía. Ven a este espacio donde el alma se sana, con Daniel a tu lado, la vida no es tan vana. Cada risa y llanto, un paso en la senda. Aquí no hay juicio, solo empatía que emprenda. Mente es un lugar para... Bienvenidos una vez más a De Demente, el podcast. Un espacio que tiene el propósito, como siempre se los he dicho, de hacer visibles todas aquellas necesidades emocionales que cualquier persona puede tener. Hoy abrimos, sí, un espacio muy humano, muy sensible, porque el invitado o la invitada que tenemos hoy viene a compartirnos su historia, su experiencia y viene a hablarnos de un tema sumamente importante y que puede vivirse en cualquiera de las familias. Hoy hablaremos de manera muy humana de todas aquellas personas que sufren o que han sufrido cualquier tipo de violencia física, sexual, violencia intrafamiliar, que han vivido intentos de homicidio y que además a esto le sumamos la ausencia de la figura paterna. Hoy hablamos el nombre de todas aquellas mujeres y personas que habitan en el miedo, que habitan en la desesperación y que no le encuentran sentido a la vida. Para eso nos acompaña Estefanía. Bienvenida, Estefanía. Es una invitada muy especial porque, como todos los invitados que hemos tenido aquí, Sí. porque el hecho de que vengan y nos compartan su experiencia, que vengan y nos compartan un mensaje, que vengan y nos hagan reflexionar, eso los hace muy importantes y nos hace muy especiales porque queremos transmitir un mensaje. Estefanía, pues es una mujer, una joven trabajadora, una joven que actualmente trabaja por una de las empresas más reconocidas a nivel regional y pues además de su historia que en un momento nos va a compartir, pues no ha dejado que eso apague su luz, que eso apague su brillo y que siga compartiendo y que siga teniendo esas ganas de vivir y de decirle al mundo, aquí estoy, soy yo y vengo aquí a ser feliz. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias. Pues como lo comentas, yo soy Estefanía. Muchas gracias por abrirme y brindarme este espacio para contar una parte de la vida que yo he vivido en estos años, mi historia. Bienvenida, Estefanía. Gracias a ti por aceptar, por darte la oportunidad, porque como lo digo de manera repetida, pues este espacio tiene esa intención. Que cualquier persona que quiera venir a compartir su historia, lo haga, pero para venir a compartir las historias debe de tenerse mucho valor porque es abrir la parte más íntima de las personas para compartirnos, pues sí, sus vivencias, sí, sus experiencias, pero sobre todo sus aprendizajes y su proceso de transformación. Porque el hecho de que tú estés aquí habla de un trabajo inmenso que hay detrás de lo que tú has logrado, de lo que has hecho, incluso de lo que has dejado de hacer. Antes de iniciar con esta plática, sí es importante que nosotros reflexionemos un poquito acerca de los datos que son muy alarmantes, porque según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 35% de la población femenina ha sufrido pues algún tipo de violencia física o sexual. Y en América Latina, aproximadamente el 30 y el 50% de las personas han crecido en ambientes donde la figura paterna no está. Entonces, realmente alarman estos datos porque quiere decir que en una familia muy cercana a la de nosotros, que en una casa muy cercana a la de nosotros, hay una persona que está sufriendo de esto y que hay necesidades emocionales que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y nos limitamos solamente a saludar a esas personas en la calle. Estefanía, pues bienvenida y antes de iniciar con esta plática, sí me gustaría que le compartieras a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, ¿quién es Estefanía Gómez? Estefanía es una mujer trabajadora que día con día lucha para poder algún día lograr sus objetivos, sus metas, sus sueños. Una mujer que ha logrado salir de la depresión, de la violencia que alguna vez vivió
y que día con día va dejando y soltó ese pasado que algún día me atormentó. Realmente, Estefanía, podemos hablar de una mujer que ha logrado soltar, de una mujer que ha logrado darle la vuelta a la página, porque sé que hay trabajo, que hay crecimiento emocional, sí es cierto. Sin embargo, pues a veces puede ser hasta cierto punto pues muy simple decir, ya solté, ya dejé ir, ya me di cuenta que eso no me pertenecía y que lo único que hacía era dañarme. Puede ser muy sencillo. Sin embargo, realmente ya sucedió así. Estefanía ya logró soltar ese pasado que la dañó y la atormentó bastante. Actualmente siento que ya solté esa etapa de mi vida que me costó demasiado. O sea, se puede decir fácil, ya solté, ya salí, pero realmente es un arduo trabajo de años, de meses, horas, segundos, de tener también el apoyo de amigos o familiares que también te ayudan a salir de ese hueco, de ese hundimiento en el que uno se siente emocionalmente, porque las emociones realmente lo juegan todo, o sea, la salud mental lo es todo. Y yo me considero una mujer que ha aprendido a soltar, porque aprendí a soltar en un proceso largo eso que tanto daño y que tanto yo le pedí a la vida, de que yo ya no quiero sentir ese dolor que me está causando esta situación. Sí es de aplaudirse y de reconocerse porque ahorita nos vas a compartir poquito de lo bastante que es tu historia de vida. Sin embargo, sí se aplaude y sí se reconoce a todas aquellas personas que logran darse cuenta que hay algo que no funciona, que hay algo que duele y que hay formas diferentes de ver la vida, que hay formas diferentes de encontrar una realidad. Porque muchas personas, si tú eres de esas personas que está en casa y crees que lo que estás viviendo en tu casa es la única posibilidad, estás realmente muy equivocado. Hay muchas formas distintas. El llanto, el dolor y el sufrimiento no es lo único que esta vida tiene para ofrecernos. Hay muchas otras posibilidades, pero si nosotros hablamos de esa posibilidad, de Estefanía, en la cual tú has logrado darle la vuelta a esa visión, a ese estado emocional, ¿qué es lo más que te ha costado en este trayecto, en este camino tuyo? A mí lo que más me costó fue poder tener ese amor propio, sentirme valorada como mujer, de realmente yo verme y decir, realmente valgo la pena. O sea, realmente soy una mujer que se esfuerza día con día, no soy una mala mujer. O sea, soy alguien que le encanta, que le apasiona el estudio, que le gusta trabajar, que le gusta buscar esas metas y esos objetivos que pues algún día yo sé que con mi arduo trabajo podré llegar a ello. Entonces, a mí lo que más me costó fue eso, o sea, realmente creer la mujer que soy. O sea, ver que las personas me decían de que no, es que eres una mujer que vale mucho la pena, eres una mujer trabajadora, eres muy inteligente. O sea, a mí me costaba mucho creer eso por la debilidad de mente que esa persona creó en mí, pues. Esa inseguridad tan grande que él creó en mí, yo no creía ser esa mujer. Y aquí sí es interesante que pongamos o que identifiquemos quiénes son esas personas en nuestra historia que han hecho o han construido o han deconstruido nuestra versión, que hacen que nosotros conozcamos nuestra peor versión de nosotros y que por más que quienes estén a nuestro alrededor te digan, no pasa nada, eres muy bueno, eres muy buena, lo vas a lograr. Hay algo muy dentro de ti que no te permite aceptar toda, todo ese apoyo y eso que te dicen las personas alrededor no cabe dentro de nuestro esquema mental. Ujú. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron las personas que hicieron que Estefanía se hiciera chiquita? Pues las personas que hicieron que yo me sintiera chiquita fue pues una relación que yo viví de casi 5 años. Fue una pareja que yo tuve. Yo empecé esa relación cuando tenía 17 años. Yo estaba muy joven, o sea, mi mente pues estaba más pequeña, este, era más inocencia, uno va creciendo, va agarrando madurez y experiencia. En esa relación pues lamentablemente yo viví mucha violencia, tanto física, emocional,
Entonces, él me hizo sentir que yo era una mujer chiquita, que era una persona chiquita, que no valía la pena. O sea, que por más que yo me esforzara día con día, no podía alcanzar ese ideal de mujer. O sea, porque yo decía, o sea, ¿qué más necesito hacer para que todo esté bien? O sea, ¿qué me falta a mí? O sea, si estudio, yo viví con él, o sea, yo le hacía todo, o sea, yo lavaba, planchaba, hacía comida, hacía todo, o sea, decía yo, y sigo estudiando, porque en mi mente siempre estuvo la idea de que yo decía, pase lo que pase, yo nunca voy a dejar el estudio. O sea, yo pase lo que pase, yo tengo que hacer una licenciatura, tener mi título, tener mi certificado. O sea, yo siempre, esa fue mi mentalidad, pues. Entonces esa persona ocasionó en mí el que yo me sintiera chiquita. Y a veces se disfraza también lo que posiblemente las personas pueden comprender como actos de amor. Se disfraza también con esos comentarios, con esas acciones que son bastante agresivas, pasivo-agresivas, y que la otra persona en su muy interior necesidad emocional no se da cuenta que la otra persona lo está haciendo mal. Así es. Porque pues está ahí y lo tengo a un lado. Y entonces estoy completo, estoy completa, pero si nos detenemos un poquito a analizar qué es lo que esa persona hace, cómo me hace sentir, pues encontraremos muchas respuestas de las cuales en muchas ocasiones posiblemente hasta miedo tengamos de esas respuestas, encontrar algo de lo que no nos queremos dar cuenta. Sí. ¿Qué era, Estefanía? Mirarse al espejo. Había diferencia en lo que tu cabeza tenía y lo que la realidad de ese espejo mostraba. Sí. Yo, pues claro, o sea, muchas veces uno habla consigo mismo y quiere aclarar esos pensamientos que uno tiene. Yo recuerdo que cada pelea que tenía, cada discusión, cada momento de ansiedad que yo sentía, yo hablaba conmigo misma y me miraba en el espejo y decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no te vas? ¿Por qué si te duele tanto, por qué no te vas de aquí? Si sufres, si te humilla, te maltrata, o sea, te hace sentir que eres lo peor del mundo, que eres la mujer que menos vale en esta vida. O sea, ¿por qué seguir ahí? O sea, decía yo, ¿realmente me gusta sufrir o realmente merezco esto yo? Entonces, yo trataba de conectar lo que decía mi mente con lo que estaba viviendo y no podía, o sea, no podía conciliar la idea de yo dejarlo, pues, o sea, no, mi mente no se veía como que separado de él, porque más que amor, hoy actualmente yo puedo decir que eso era una costumbre. Era llenar ese vacío de amor que yo necesitaba o que yo sentía que ocupaba por la ausencia de mi papá, porque lamentablemente falleció. Entonces yo decía, ese poco amor, ese poco cariño, lo compenso, o sea, no importa que me pelee con él, que me engañe, o sea, así de lavada, de controlada tenía mi mente esa persona, que yo esos estragos, esos pequeños fragmentos de amor y situaciones que yo decía que era felicidad, lo quería compensar en una balanza, aunque a veces era más el maltrato que el poco amor que yo sentía. ¿Y cómo eran esas noches en las cuales tú hacías contacto? Y hablo de noches porque es el momento en el que posiblemente haya calma, cuando todo está oscuro, cuando todo está tranquilo, cuando existen las condiciones para que tú pudieses escuchar esa voz interna que te decía una cosa, pero tu realidad te decía otra. ¿Cómo pasabas esas noches intentando darle respuesta a esas preguntas? Yo recuerdo que esas noches eran tan largas, eran noches de tormentas. Eh, Siempre en las noches es cuando te recae el resumen de lo que vives en todo el día o lo que vives pues en ciertos lapsos de tiempo. Yo sufría de insomnio, no podía dormir, recuerdo, o sea, no podía dormir, no comía bien, no conciliaba bien las cosas y yo sentía que me moría, o sea, yo me sentía ahogada porque yo no le quería contar a nadie, menos a mi familia. O sea, el yo aceptar, el te lo dije, era lo peor que yo podía hacer. Yo no quería aceptar eso por parte de mi familia o los demás o todas esas personas que me decían, vete de ahí, no es tu lugar.
Entonces yo recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y le pedía al universo, a la vida, a lo que creamos. Yo le pedía de que por favor sácame este dolor del alma, o sea, sácame este hombre del alma, yo ya no quiero sentir esto, yo ya quiero dejarlo. Y decía, ¿por qué no puedo? O sea, realmente yo sentía que me moría. O sea, claro que en mi mente vagaba el pensamiento de, yo ya no quiero vivir. O sea, yo dormía y dormía y dormía, porque decía, si duermo no siento, y si no siento no sufro. Eso era lo que yo pensaba en las noches. Y el sueño, el dormir, aun y cuando puede haber momentos o noches de insomnio, el sueño en muchas ocasiones es un mecanismo de defensa y es un mecanismo de evasión, así como lo es el alcohol, como lo son las drogas, como lo es la vida social. Hay muchas personas que tienen una vida social activa por no aceptar la realidad que tienen en casa, están evadiendo su realidad, Sí, como las personas que se medican para dormir, sí. lo hacen para dormir y, como dices, no sufrir, no llorar, no, que no duela. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente dejaba de doler? Y la respuesta estoy seguro que era no. Lo único que hacías era apagarlo por un momento, pero en cuanto te volvías a encender, el dolor volvía a aparecer. El dolor volvía a aparecer. ¿Qué es el dolor para Estefanía? Pues son muchas cosas. Creo que, o sea, en mi vida han pasado demasiadas cosas que eso lo englobo, lo resumo al dolor. Desde que, pues tuve, o sea, lamentablemente cuando yo tenía 6 años, mi padre falleció de cáncer. Actualmente casi él tiene 18 años de fallecido. El ver también que mi familia paterna como que existió esa separación de él murió, usted pues como que de lado, pues, o sea, eso lo sentí yo. Pero actualmente es como de que, digo, son cosas que pasan en la vida. El dolor también se me transformó en esa relación tan violenta que viví, porque fueron casi 5 años y siempre fue así, de principio a fin. Fueron demasiadas las infidelidades que él me hizo, fue demasiado el dolor que causó en mí, el, el que yo no le podía ni mandar un mensaje porque sentía un miedo tan grande en mí, el sentir la desesperación de que no, es que no sé nada de él, me va a engañar, ¿dónde está? O sea, ¿qué pasó? O sea, todo eso se transformaba en el dolor que yo sufría en las noches. Yo lloraba solas, yo no quería que nadie me viera llorar. Yo sufría mi dolor sola, porque siempre me he sentido una mujer, pues muy autosuficiente e independiente. Yo soy de las mujeres que si yo tengo un problema, yo sola lo arreglo. Yo no ando buscando ayuda de que es que no, o sea, yo sola voy a ver la forma de cómo arreglar esta situación. Entonces, pues mi dolor ha sido algo que se ha vivido a lo largo de mi vida, desde la pérdida lamentable de mi padre, que yo comprendo que no es porque él me haya abandonado, es porque así lo dice la ley de la vida, o sea, lamentablemente él falleció y no estuvo. Pero sí sentí que me afectó más ahora de grande que de niña, porque de niña uno inconscientemente a lo mejor no razona las cosas. Hablas del fallecimiento de papá, varios años, bastantes años, y pues estableces lo que pudiese ser la consecuencia de esa falta, que es el hecho de haber establecido una relación amorosa que luego se convirtió en algo destructivo. Sin embargo, ¿consideras que el hecho de que papá, o mejor dicho, si papá hubiese estado presente, otra cosa hubiese sido? Completamente. ¿Por qué? Porque mi padre y yo éramos uno mismo. O sea, yo sé que él era mi vida y yo era la de él, pues. Entonces, tal vez haber tenido esa figura paterna no me hubiera permitido vivir ese dolor, pero también soy consciente de que todo pasa por algo en la vida, pues. Tal vez yo no me merecía ese dolor, o sea, claro, yo estoy completamente convencida que yo no merecía ese dolor. Lo viví, lo razoné y reflexioné sobre él. Claro que me quedaron cosas buenas y me quedaron cosas malas. Claro que si me dieran a elegir, yo no hubiese querido vivir eso. Pero
sí, o sea, eso no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque él me daba el amor que yo tanto quería. Mi papá me llenaba ese amor de niña, de la niña de sus ojos, ese me llenaba, pues. Entonces yo siento que yo caí en esa relación o me enganché tanto porque, porque me conformaba con ese poco amor que yo sentía. Porque tampoco es como que yo venga de una familia que sea tan afectuosa. Tampoco lo reprocho porque pues la crianza, todo tiene eso que ver, pero yo por eso seguía ahí, porque me conformaba con ese poco cariño, ese poco amor que yo vivía con él, por no haberlo tenido ya por la muerte de mi padre. Papá no está. Papá se fue, emprendió lo que de manera muy espiritual en muchas ocasiones decimos, emprendió el viaje que no tiene regreso. Y en muchas ocasiones las personas no logramos identificar los vacíos que esas personas dejan. Creemos que solamente la parte física, el hecho de ya no estar, sus abrazos, pero hay otras cuestiones más complejas que quedan vacías. La protección, el cuidado, el amor, el cariño, la compañía. Y la compañía va más allá de que tenerlo a un lado, porque posiblemente no necesitamos tenerlo a un lado o no necesitamos tenerlos a un lado para sentir la compañía que esas personas nos pueden dar. Sin embargo, papá se fue, papá no está. Y en ese sentido Sí, toda pasan una vida. años, pasan años y te encuentras con esta persona que de acuerdo a lo que tú comentas, pues fue de acuerdo a tu necesidad, fue llenando esos vacíos que encontraste en un inicio en esta persona que te hizo despertar ese sentimiento hacia él. Pues obviamente primero fue la atracción física, o sea, cuando yo lo miré, pues él me gustó y así. Después fuimos, de hecho, todo fue muy rápido. Yo lo conocí un 31 de julio del 2018 y para el 19 de agosto ya éramos novios. O sea, así de rápido fue todo. Y fue la aventura más grande y dolorosa, como lo he mencionado. Y fue creciendo el cariño. Yo sentía protección, se podría decir, esa figura masculina de rudeza, de que era grande, o sea, era 2 años mayor que yo, pero se miraba mucho más grande que yo. O sea, yo sentir como que ese pilar y ese apoyo, yo era lo que quería, pues era lo que yo miraba. Pero, como comento, o sea, desde el inicio casi, al mes y medio, yo ya empezaba a vivir esa violencia, o sea, esos engaños, esas infidelidades. Y en mi cabeza atormentaba y atormentaba el hecho de qué estoy haciendo mal, qué me falta para que esto funcione. ¿Soy yo la de la culpa? Y yo me lo creía, decía, sí, soy yo la de la culpa. O sea, yo estoy mal como mujer, o tal vez no soy lo suficientemente bonita, o no soy atractiva, o de que no le gusta mi cuerpo, no le gusto yo, por eso me engaña. Así pensaba yo, o sea, decía yo me lo merezco. O sea, por eso me engaña. Porque yo me lo merezco, porque no cumplo en todo el sentido de ser una mujer para él. Entonces yo eso era lo que vagaba en mi mente. Y date cuenta cómo de manera indirecta las personas en una relación, sin darnos cuenta, vamos destruyendo la parte, vamos haciendo pedacitos y vamos pisando la dignidad de otra persona, la autoestima de otra persona, las ganas incluso de salir adelante, hasta de levantarse de la cama. Porque una de dos, o inyectamos vitalidad y motivación para que la otra persona salga adelante, o le limitamos y les cortamos las alas. Entonces, con pequeñas acciones, con pequeñas acciones, nosotros vamos construyendo o destruyendo a las personas con las que estamos. Compartimos tiempo. ¿Qué fue lo más fuera de lugar, lo más intenso, lo más rudo que tú hiciste por mantenerlo? Es decir, en esa idea de culpa, en esa idea de responsabilidad, ¿qué fue lo más intenso que tú hiciste para mantener y que no se fuera, creyendo que tú eras la única responsable de eso?
Pues una de las experiencias que recuerdo fue la forma más humillante o como quieran verlo. Yo recuerdo que pues yo le miraba en el teléfono que él hablaba con otras mujeres, que él se mensajeaba con otras mujeres de que las iba a ver o de que así pues. Y yo recuerdo que él me decía, es que no, o sea, solo hablo con ellas y que no sé qué. Pero era tan grande mi miedo de que él se fuera de mi lado, de que se fuera ese amor, ese poco amor que yo tenía en mí. Decía yo, no, es que yo no voy a volver a agarrar a alguien así. O sea, yo no creo que yo le guste a alguien más. O sea, no creo que llegue otro hombre a mi vida. Yo necesito retenerlo aquí. O sea, yo no quiero que él se vaya porque yo no concibo mi vida sin él. Y recuerdo tan bien lo que le dije. Yo le dije, habla con quien quieras, pero pase lo que pase, no quiero que te metas con ellas. Y también otra de las frases que yo le mencionaba mucho en la relación era, yo te podré perdonar todo lo que tú quieras, pero el que tú embaraces a alguien más, eso no te lo voy a perdonar. Y es ahí donde se desencadenan tantas cosas en mi vida con esa frase que yo le mencionaba en la relación. Y el hecho de decir te puedo perdonar cualquier cosa quiere decir que tú estabas permitiendo cualquier cosa, cualquier cosa. Somos o tenemos un poder inimaginable con nuestras palabras. Debemos de ser impecables con nuestras palabras porque ahí está mucho de lo que las otras personas comprenden. Yo te puedo perdonar casi cualquier cosa excepto esto. Entonces, a excepción de eso, le puedo hacer todo lo demás y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, si la golpeo, me va a perdonar. Si hablo con alguien, me va a perdonar. Si paso tiempo con alguien, me va a perdonar. Porque lo estás permitiendo. Porque no hay unos límites que digan hasta aquí ya no, porque eso sí, lo hacen o lo hacemos una vez y se va a volver a repetir. Sí. Esa persona lo va a volver a repetir porque si pasó una vez y no sucedió o no hubo ninguna consecuencia, lo van a volver a hacer. Lo van a volver a hacer. Y eso hace muy desgastante la relación. Hace muy desgastante el vínculo. Sí. Pero siempre hay, ¿cómo lo podré decir? Siento que cuando vives una relación, todo es como un vaso de agua. Lo vas llenando y va a haber un punto en el que se va a desbordar completamente. Y siempre hay como una acción o una situación que te hace abrir completamente los ojos. Y que dices, yo ya no quiero esto. Y te vas. Y te fuiste, o sea, te vas y ya no hay vuelta atrás. Yo viví una experiencia muy fuerte con él. Yo realmente me considero una mujer sobreviviente porque fue un verano del 2022. Yo me fui a Estados Unidos, me fui por 4 meses y casi ya para devolverme a Culiacán, recuerdo que fue una noche de pelea. Yo tenía 2 años sin verlo a él. Yo duré 2 años a la distancia con él por esperarlo, por yo poder ir a verlo a otro país porque él no podía venir. Entonces, en esa noche, recuerdo que yo ya sentía esa desconfianza, todo lo que daba. Y recuerdo que un día antes le miré el teléfono de lejos y miré cómo metió la clave y traté como de descifrarla. Entonces llega la noche, agarro el teléfono, le meto la clave y me meto a los mensajes de texto. Para dar más contexto de esto, yo el día que llegué a Estados Unidos, después de no verlo por 2 años, yo al día siguiente que llegué, me llega un mensaje de una mujer diciéndome, hola, soy fulanita de tal, voy a tener un hijo de tu pareja. Yo sentí que el mundo se me vino encima. Se hizo realidad esa frase que yo tanto mencionaba de que pase lo que pase, yo te podré perdonar todo, pero de que no embarazar a alguien. Y se cumplió. O sea, yo ese día sentí que el corazón se me rompió. Yo dije, ¿qué otro daño me puedes hacer? Yo ya perdí a mi papá, ya sufrí ese dolor. Y ahora esto, o sea, yo sentía que me moría. Entonces decidí quedarme.
Esa noche manipuló tanto mi mente que yo lo terminé consolando a él por esa acción que había cometido. Entonces llega esa noche trágica. Recuerdo que le reviso el teléfono y veo los mensajes, dando a entender que ellos se seguían viendo y seguían teniendo intimidad. Y aparte veo una foto de ella embarazada, donde él le pone de qué lindas. Ahí descubro que es niña lo que van a tener. Y yo me empiezo a dar un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad, de desesperación, de llanto, de que ya no puedo, ya no quiero vivir eso. Y él se despierta. Y fue lo peor. Él me empezó a gritar, me empezó a decir que era siempre lo mismo conmigo. Y en mi mente resuena tanto estas palabras que él me dijo: siempre va a ser la misma contigo. Tú nunca vas a entender que yo voy a tener una hija con otra mujer. Y dije yo, ¿cómo es que yo voy a entender que vas a tener una hija con otra mujer? Es como si yo saliera embarazada de otro hombre y yo siguiera contigo, no lo vas a aceptar. Se va a la cocina, toma un cuchillo y me empieza a perseguir con él. Un cuchillo negro, filoso, recuerdo. Yo me encierro en el baño. Yo no tenía teléfono, o sea, lo había dejado fuera. Yo no tenía ningún familiar allá, o sea, era mi primera vez yéndome a otro país, subiéndome a un avión. O sea, realmente no tenía nadie. Y recuerdo que me quedo ahí y él empieza a patear la puerta, de que le abra, de que salga, y yo de que no voy a salir. Pasa como media hora y salgo. Y otra vez me vuelvo a perseguir con el cuchillo. Me vuelvo a encerrar. No tengo más o menos la noción del tiempo que pasó, pero sí pasó muy buen tiempo. Recuerdo que salgo y lo encuentro en la cocina él así. Y yo le digo, todavía desesperada, de que por favor hay que hablar, hay que solucionar esto, todo tiene solución, te voy a dar tiempo, te voy a dar el espacio para que me expliques el por qué está pasando esto, si ya habíamos quedado en algo. No, ya me tienes harto, perdón, ya quiero que te vayas, que no sé qué. Me empieza a ahorcar. Después con sus puños me presiona los sentidos y recuerdo que me botó algo de aquí el sentido y yo pierdo un poco la noción y me lleva a la cama y ahí me tira. Y él pensó que yo me había muerto. O sea, él pensó que me había matado. Y yo cuando entré despierto, recuerdo que él estaba sacudiendo una bolsa negra. Y yo volteo y lo veo y le digo, ¿es en serio que me ibas a echar en una bolsa negra? Sí, me dijo. Porque yo no quiero tener problemas por ti aquí. Él pensó que me había matado y se iba a deshacer de mi cuerpo. ¿Por qué permitir tanto? ¿En dónde está, en ese momento, donde estaba la niña que había perdido a su papá y que lo único que necesitaba era amor, era cariño, era comprensión? ¿Por qué permitirle tanto a él? Por no quererme yo. Porque alguien que se quiere no permite nada de eso. Por no concebir mi vida sin él. Esa era la respuesta. Que yo no me veía sin él, que yo sentía que la vida se me acababa si él se iba de mi vida. Y realmente no. Realmente mi vida apenas iba a comenzar cuando él se fuera. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo después de esta escena, que puede ser la más trágica en tu historia, cómo hacerle para salir de ahí y, como dices tú, ser una sobreviviente y no haber permitido que te sucediera nada? ¿Cómo lo hiciste? Pues la verdad, después de eso, pues yo me regresé a Culiacán. Seguía teniendo contacto con él. Yo en mi mente era como de que no pasó nada, pero realmente pasó todo esa noche. Y recuerdo que él mismo me lo dijo de que, Estefanía, al día siguiente, ¿estás consciente de lo que te iba a hacer? Yo te iba a matar. Yo te iba a matar y no lo iba a pensar, yo lo iba a hacer. Y tal cual como lo estoy diciendo, él me lo dijo. Pues yo regreso a Culiacán y caigo en una depresión profunda. El haber estado desconectada 4 meses de aquí, haber pues vivido otra vida muy diferente a la que estaba viviendo aquí. Yo recuerdo que cuando regresé muy subida de peso, esa inseguridad,
el que me dijeran de que no, es que vienes bien gordita, o sea, así también me llenaba de inseguridad. Sumarle eso, lo que había vivido, yo no le quería contar a nadie. Yo ni siquiera le había contado a una amiga. Yo ni siquiera le había contado a nadie porque me daba vergüenza. Y como lo mencionaba antes, el aceptar, el te lo dije, era lo peor, era lo más humillante que me podías hacer. Yo prefería aguantarme todo ese dolor a aceptar las cosas que alguna vez me dijeron. De que vete de ahí, no es buen hombre para ti, salte de ahí. Yo no quería aceptar eso. Entonces, pues caigo en depresión. Yo en ese tiempo pues tenía un grupo de amigos y caigo al alcohol. O sea, yo recuerdo que casi todos los días tomaba. ¿Por qué? Porque el tomar hacía que yo olvidara ese dolor, ese sufrimiento que yo estaba viviendo. Recuerdo que yo ya iba a comenzar a hacer las prácticas de la universidad, mi servicio social. Y yo dije, ya, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dije, o sea, esto no me está llevando a ningún rumbo, no me está llevando a ningún lado, yo necesito hacer algo, o sea, ese grupo de amigos, recuerdo que ellos pues no es como que se les fuera a acabar la vida, porque ellos seguían estudiando, pero yo ya me iba a titular, pues. Entonces decía yo, no, yo me desapegué de ahí y centré mi vida. ¿Y cómo le hice? Rodeándome de personas que me apoyaron, de buenos amigos. Ellos realmente fueron mi refugio y fueron los que me ayudaron a salir de esa depresión. Amigos que algunos se quedaron atrás porque ya no, hay algunas que ya no somos amigos y, y pues así actualmente apoyándome de mis amigas. Conseguir, construir o establecer una red de apoyo es lo que va a dar mucho sostén, va a dar mucho respaldo cuando las personas están en una crisis emocional después de haber vivido una experiencia como la tuya, porque son ellos los únicos que van a poder estar a nuestro lado cuando nosotros estemos en una situación bastante complicada. Pero sobre todo buscar fuentes de apoyo que no juzguen, que no critiquen, que no señalen, que lo único que necesitan hacer esas personas es escuchar y con su mirada, con un comportamiento como solamente tocar, decir, aquí estoy, no te voy a soltar, yo voy a estar ahí y voy a estar para acompañarte. Sin embargo, no lo es todo. La red de apoyo no lo es todo en este crecimiento, en este proceso de transformación, porque se necesita, como dices tú, interiorizar todo lo que viviste y decir, no lo merezco, no lo quiero. O sea, esto no es lo que yo esperaba de una vida de mujer adulta. Mi idea era otra completamente distinta. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerle? Implica que identifiquemos muy bien qué sentimos, cómo lo sentimos y por quién lo sentimos. Sí. ¿Qué sientes tú por esta persona ahorita? Nada. Solo es un vago recuerdo en mi mente. Una persona que formó parte de mi vida, que ya no forma parte de ella. No le guardo ni odio ni rencor porque tenemos que soltar. Tenemos que saber soltar. Y si yo guardara ese rencor o ese odio, yo sintiera ese peso en mi alma, sintiera ese peso en mi vida y en mi vida no hay cavidad para eso. Eso es para mí la persona. ¿Tendrías algo que perdonarle a él? Creo que lo único que, no como tal perdonarle, pero sí preguntarle o hacerle ver el por qué nunca valoró a la gran mujer que tenía a su lado. Y yo cambio la pregunta. Y aquí sería, ¿por qué Estefanía nunca se valoró como la gran mujer que es? Porque estaba pequeña, fui creciendo de una u otra forma con él en ese lapso de tiempo, porque no me valoraba, porque no me quería, no miraba realmente la gran mujer que soy. Ese, no tener ese amor propio, porque el amor propio lo es todo. O sea, si uno se quiere y uno sabe lo que vale y lo que es, no vas a aceptar cualquier mínimo acto de amor. Porque el que te quiere de verdad, realmente lo da todo por ti, está contigo
en las buenas, malas, y te ayuda a crecer como persona, como mujer o como hombre. Eso es realmente el amor y saberse querer. Aprender a valorarse, aprender a respetarse. Y sobre todo, ahorita que tú lo mencionabas, cómo ir identificando que eso que tú viviste de pequeña, tú no elegiste vivirlo. ¿No? No fue elección tuya. La vida así es. Y la vida nos va a presentar muchas cosas. El dolor es inevitable, ¿eh? Se va a morir, te va a abandonar, te van a correr del trabajo, te van a poner el cuerno, van a hacer... Eso es inevitable, a cualquier persona le va a pasar. Pero tú decides si ese dolor lo conviertes en sufrimiento. El sufrimiento estanca, el sufrimiento paraliza tu vida y el sufrimiento hace que desarrolles conductas evasivas como el alcohol, el dormir, las drogas, los videojuegos, la vida social. O sea, son muchas conductas evasivas. Tú lograste identificarlo y podemos decir que lo identificaste a tiempo, Sí. antes de que hubiese alguna pérdida que lamentar o que ahorita hubiese personas que estuvieran pensando en ¿por qué no pregunté cómo estaba Estefanía? ¿Por qué no pregunté cómo se sentía? Y en estos ejercicios espirituales que de repente se hacen cuando estamos en un periodo de crisis, platicabas tú con tu papá. Sí. Yo siempre he sido muy creyente de que hay una vida después de la muerte. Yo siempre lo llevo presente y lo llevo por un lado de mí, aunque él ya no esté físicamente. Claro que muchas veces le pregunté si estaba decepcionado de mí por lo que yo había permitido. Si realmente se sentía orgulloso de la mujer que he construido en este mucho tiempo que llevo, a mis 23 años. Pero claro que platicaba con él y le decía que por favor me ayudara, que él me guiara, que me ayudara a ya salir de ahí, a ya no sentir ese dolor, que su niña chiquita ya no quería sentir ese dolor, que yo ya no quería estar viviendo eso porque yo no me lo merecía. O sea, yo nunca le hice nada malo a nadie y decía, por qué me está pasando esto? O sea, por qué a mí me está tocando vivir esto? Pero no es como algo que uno escoja, o sea, claro que uno a veces es la consecuencia de los actos. Muchas veces tus padres te dicen de que es que hija, esto no está bien y así, pero muchas veces uno en su rebeldía de joven dice, no, uno hace lo que realmente el impulso le gana. Entonces, claro que muchas veces y hasta actualmente yo sigo platicando con él porque él es parte de mi vida. Y ahorita cuando dices, es que no lo elegí, yo me atrevería a hacer una corrección y eso, esa parte de tu vida, la elegiste. Porque tú estabas eligiendo permanecer, aun y cuando sabías que lo que estabas recibiendo no era lo que tú merecías. Sí. Porque tú elegías permanecer, tú elegías quedarte. Aun y cuando hayan habido momentos en los que me voy, es que ya no aguanto, es que te quedabas. Porque tú elegías quedarte. Y elegías seguir alimentando ese sufrimiento, esa inseguridad, ese temor, ese miedo, esa inestabilidad. Lo estabas eligiendo. Lo estabas eligiendo. Le fallaste a papá. Sí, ¿De qué manera le fallaste? en haber permitido que me humillaran, que me dieran un poco amor, que me maltrataran, porque decía yo, tal vez viví muy pocos años con él, pero yo recuerdo perfectamente todo de él, recuerdo su voz, su cara, sus manos, lo que hacíamos, las pláticas en la noche. Y decía yo, si él nunca me trató mal, ¿por qué yo estoy permitiendo que alguien ajeno a mi vida, porque pues ni siquiera uno escoge a su pareja, ¿por qué estoy permitiendo que él me dañe? Si mi padre no me dio esa vida. O sea, mi padre nunca me dio sufrimiento, al contrario, mi papá siempre quiso que yo fuera feliz y que lo que yo quisiera se hiciera, que mi palabra fuera ley, realmente. Entonces, yo sentí que lo decepcioné y, y yo le pedí perdón donde quiera que él esté en la otra vida. Le pedí perdón por haber decepcionado eso que yo hice. Porque como lo comentas,
yo escogí permanecer ahí. ¿Qué le dirías a tu papá? Después de, si ahorita tienes la oportunidad de mirar hacia atrás, ver lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, dónde estuviste, dónde ya no estás. Tu historia ha dado un giro. Ahorita, ¿qué le dirías tú a tu papá? Como dices, donde quiera que esté, en el espacio en el que se encuentre, él te escucha. Le dijera que su hija siguió adelante, que gracias a Dios logró salir de ahí, que la depresión y la ansiedad se fueron casi en su totalidad, que ya no está sufriendo, que ya no está permitiendo el más mínimo acto de amor, que ya no está permitiendo que la violenten, que la maltraten, que la hagan sentir como que es lo más pequeño de este mundo. Eso yo le dijera, que su niña, su hija, está bien, ya. Y es un continuo y no se detiene, y la vida así es. Nunca es creciendo, habrá veces que estemos arriba y otras veces en las que vamos a bajar. Y el hecho de permanecernos siempre constantes es una elección y una decisión que todos hacemos todos los días. Te digo, papá ya no está, papá se fue, sin embargo, dejó un vacío que ni él se imagina que dejó. Sí. Le dio a su niña lo que él quiso darle, hizo feliz a su niña a como él pudo, pero posiblemente ese nivel de felicidad que le dio a su niña también la estaba predisponiendo al nivel de dolor y de sufrimiento que iba a venir posterior a ello. ¿Qué es la muerte para ti? Para mí la muerte es el inicio de la nueva vida. Para mí la muerte es un hasta pronto. Es un nos volveremos a ver algún día. Extrañame porque es un sentimiento que inevitablemente pues va a existir. Eso para mí es la muerte. Y la forma, lo que estuvo a punto de suceder contigo en aquella experiencia que tuviste en aquel lugar, en el otro país, como tú lo mencionas, iba a ser la forma más adecuada de iniciar una nueva vida. No, ¿Por qué? porque yo no estaba muriendo de una forma natural, de alguna enfermedad. Iba a morir porque alguien iba a tomar la decisión de quitarme la vida. Y eso no iba a ser una forma buena de empezar yo otra vida. Aun y cuando podemos también establecer que no necesariamente tenemos que esperar a que pase algo como esto, que alguien le arrebate la vida a otra persona. De esa forma, no necesariamente eso es considerado el nivel más alto de violencia. También hay que prestar mucha atención a todas aquellas pequeñas acciones que a veces no te das cuenta. Un azotón de puerta, una tomada de cabello, una discusión fuerte donde ambas partes quieren tener la razón, donde pues salen a veces objetos que se parten, que se quebran, que se avientan. O sea, todo este contexto va alimentando y va haciendo que los niveles de violencia suban. ¿Qué es vivir, Estefanía, en un ambiente tóxico? Vivir en un ambiente tóxico es sufrimiento, ansiedad, depresión. Vivir con pensamientos que te atormentan profundamente todos los días. Llegar esas noches que a veces no quieres que llegue la noche porque sabes que te vas a encontrar en soledad y tu mente va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vas a empezar a sufrir también porque la mente es tan poderosa. O sea, como lo decía, la salud mental lo es todo. Si uno no está bien de aquí, nada va a funcionar en tu vida. Nada, o sea, nada. Los sentimientos influyen tan profundamente en el ser humano que son los que nos hacen sentir, vivir, que queremos, si nos queremos levantar, si queremos seguir estando acostados, si queremos sentirnos tristes, felices, ansiosos.
Eso era lo que yo vivía. Y la depresión y la ansiedad son como que son las consecuencias emocionales que se desarrollan con mayor rapidez cuando estamos en una crisis. Sí. Y hay que aprender a identificar muy bien cuáles son los criterios para diagnosticar, claro, sin diagnosticarnos nosotros, pero que eso encienda nuestras alarmas, nuestras alertas para poder pedir ayuda. Porque tener insomnio, que se alteren nuestros hábitos de alimentación, el vivir desesperados, sofocados, que parezca que te están tomando el cuello, que tengas agitación para respirar, que tengas un estado de ánimo donde lo único que quieras es llorar, que no te cause placer absolutamente nada, que te dé la misma estar acostado que levantarte a bañar. Esos son signos de alarma porque estás alterando tu ritmo habitual de vida y pues la vida es maravillosa como para estar encerrados sin disfrutar lo que la vida, lo que la naturaleza tiene para darnos. ¿Sale? Estefanía, vamos al primer ejercicio y agradezco a todos los que se comunican a través de nuestras redes sociales para hacernos llegar estas frases o estas palabras. Hay 4 palabras aquí, Estefanía, que están pues muy asociadas con lo que hemos estado platicando. Agradecería que elijas una y nos compartas tu historia, tu experiencia o algún mensaje relacionado con ella. ¿Va? 1, 2, 3 o 4. 4. ¿Qué es para Estefanía el abandono? Para mí el abandono lo traduzco a que muchas veces tienes presente a tu familia, a tus amigos o a esa persona que tú sientas amor, pero realmente te tienen un abandono emocional. Créanlo que a veces el que tú llegues de todo tu día abrumante, que te abrumó, pero que llegues y te pregunten un cómo te fue, un cómo estás, hace que todo tu día haya valido la pena. O sea, sanas y dices, estuvo bien, me pasó esto y esto y esto. Pero si estás en un ambiente donde llegas y o no está tu familia o estás solo, realmente te sientes abandonado emocionalmente. Porque no solo existe el abandono físico, o sea, también existe el abandono emocional. Y pueden estar físicamente, pero emocionalmente están completamente ausentes. Lo más grave no es cuando otra persona físicamente no está o emocionalmente no está. El abandono más grave, el abandono que tiene peores consecuencias, es aquel que se da cuando tú eliges separarte de ti, cuando tú eliges abandonarte a ti y no estar de tu lado y autoboicotearte, dañarte tú, tener pensamientos negativos, el hecho de no seguir tus ideales. Ese es el peor abandono de todos, lejos de la compañía que otro te pueda dar, porque puedes estar rodeado de muchas personas y te pueden estar dando mucho amor y mucho cariño, pero si tú no te estás acompañando a ti y tú ya te abandonaste, ahí está lo peor que puede suceder. Vamos de nuevo, Estefanía. 1, 2, 3 o 4. 2. 2. ¿Cuál fue el momento de la historia de Estefanía que la hizo vivir o experimentar su mayor nivel de vulnerabilidad? Creo que esa experiencia que me hizo ser tan vulnerable fue esa relación, ese noviazgo que hizo que mi mente se hiciera tan chiquita, que mi mente se hiciera tan vulnerable, que, que cualquier cosa ya me afectaba, que yo me sentía ahogada, que sentía que ya no respiraba, que vivía por vivir, que muchas veces decía, yo ya no quiero vivir. O sea, ya, o sea, ¿qué más da edad? Ya no quiero seguir sufriendo. Entonces, eso es lo que a mí realmente me hizo vulnerable. ¿Intentaste dañarte alguna vez? Sí. Claro que muchas veces en mi mente pasó la idea de que, ¿qué puedo hacer para ya no estar aquí? O sea, yo me quiero morir, decía. Yo recuerdo que cuando me daban mis ataques de ansiedad, yo me rascaba, me rascaba, me rascaba, me rascaba y me sacaba sangre. Y me sacaba sangre y me daba ansiedad y desespero y yo decía, es que ya no quiero vivir, ¿qué puedo hacer? Pero no me animo completamente, o sea,
pero yo ya no quería, o sea, yo ya no quería vivir. Realmente sí vagaba en mi mente la idea de algún día ya no estar en este plano terrenal. Cuando el plano terrenal, como tú lo mencionas, tiene inmensas bondades para quienes lo habitamos de manera consciente. Ahorita que yo les mencionaba acerca del abandono, esta también es una parte de abandonarse. Perder el contexto, desconectarse del mundo real, y la desconexión se hace con un simple propósito: evitar el dolor y evitar el sufrimiento. Sin embargo, lo único que hacemos es empeorar las cosas, porque le estamos sacando la vuelta a nuestra realidad en lugar de tomar, o luego dicen, el toro por los cuernos, y decir, el único responsable de hacer que las cosas mejoren soy yo. El único responsable de tomar decisiones responsables soy yo. Que si ya no lo quiero, si ya no quiero esto que esta persona me está dando, el único responsable de salir de ahí donde está soy yo. Soy yo. Vamos de nuevo, pues, Estefanía. 1, 2, 3 o 4. 3. ¿Qué es la culpa para Estefanía? Para mí la culpa era que al pasar de los años, cuando ya solté ese capítulo de mi vida y que llegara a mi mente el, ¿por qué, Estefanía? O sea, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué dejaste que te dañaran? ¿Por qué dejabas que te jalonearan, que te gritaran, que te hicieran sentir indiferente, que te hicieran sentir poca cosa? Yo sentía esa culpa tan grande con mi propio ser, que yo decía, ¿por qué lo permitiste? Si tú no lo merecías. Pero yo sentía esa culpa y responsabilidad hacia mí. Te soltaste, te soltaste de tu mano en esa búsqueda de amor, en esa búsqueda de cariño. Te estabas buscando a ti, estabas buscando el amor de una figura paterna que ya no estaba, de una persona que ya no estaba, y te soltaste de la mano de ti, de esa niña que cuando sufrió la separación de su padre, lo único que quería era seguir siendo feliz, seguir siendo la reina en su casa, seguir siendo la gran niña de ese hombre que ya no estaba. Te perdiste en esa búsqueda. Y aun y cuando tú lo decías ahorita, es que de niños posiblemente no nos damos cuenta de lo que hacemos. Posiblemente un niño no se da cuenta, pero claro que interioriza las emociones, claro que interioriza las pérdidas, claro que interioriza el abandono. Entonces, eso fue lo que sucedió. La respuesta es el abandono que tú sufriste de ti hacia ti. Sí. Y ahí es donde nace la culpa, donde nace el es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiese puesto atención. Hubiera no existe. No. Lo único que sí existe es lo que hoy yo puedo hacer para mejorar mi futuro. Lo que yo puedo hacer para que la versión que va a venir en los próximos años sí sea una Estefanía feliz, una Estefanía libre, una Estefanía que aprenda a abrazar, que aprenda a perdonar, porque estás muy joven, muy joven, Sí. ¿sí? Y viene lo que no falta mucho, es una historia familiar para ti, construida a partir de tu amor y a partir de esa mujer que ha logrado reconstruirse, que ha logrado reconstruirse y que se ha liberado de la culpa y que ha encontrado perdón. Yo soy mago, yo soy Ok. mago y hago cosas, que cosas sucedan aquí, Sí. ¿sí? Hago que sucedan cosas aquí. Y tengo una invitada muy especial, ¿sí? Tengo una invitada muy especial, y esa invitada viene a saludarte y viene a escucharte, y tú la vas a traer y la vas a traer en tu mente. Y vas a traer a tu mente a Estefanía, tu niña, esa niña que
tuvo su momento, dentro de sus momentos más vulnerables, cuando papá ya no estuvo. Qué difícil. Pero ahí está la respuesta, en lo que esa niña Interior. interior, ¿qué es lo que más le hizo falta a Estefanía niña de su papá? ¿Qué me hizo falta? Que estuviera más tiempo conmigo. Pero no, como lo digo, no es algo que estuviera en las manos de él. Fue algo que la vida lo quiso así, pues. Así pasó porque, pues lamentablemente, la muerte es algo que no podemos evitar. Si a mí la vida me considera un deseo es que me hubiera prestado a mi padre más años. Eso me hizo falta. Que él estuviera más años presente en mi vida. Pero no, no se pudo y no se va a poder. Y aquí la tienes y ella vino a escuchar solamente que tú le pidas perdón a ella, que tú le pidas perdón a ella por lo que consideres tú es lo más importante que ella tenga que perdonar. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría a mi niña interior? Sí. Le diría tantas cosas, pero una de las más importantes es que aprenda a querer, a soltar, que aprenda que pues así son las cosas de la vida, que la muerte pues siempre va a estar presente de una u otra forma, que su papá ya no está, pero que esta mujer que se ha construido en estos años se va a hacer fuerte, que, que siga guardando yo esa niña interior para sentir esos recuerdos, esa calma, esa felicidad que viví cuando estaba pequeña, con el que fue mi papá. ¿Por qué le tendrías que pedir perdón? ¿Qué es lo que esa niña te tendría que perdonar a ti? Creo que esa niña me tendría que perdonar el haberme conformado con el poco amor, porque esa niña no tuvo poco amor, esa niña tuvo amor a manos llenas por parte de su papá, porque su papá hizo todo para que esa niña siempre estuviera feliz, para que no le faltara nada, para que estuviera contenta. Eso le perdonaría a esa niña ahora a mí. Esa niña crece, se convierte en una mujer adulta, con la edad que tienes actualmente. ¿Te gusta actualmente lo que ves en el espejo de ti? Sí, ¿Cómo te ves? ¿Cómo te defines actualmente? me defino como una mujer trabajadora, como una buena amiga, una buena persona, una persona amorosa, sentimental, claro, soy muy sensible. Sí, a mí el sentimiento me mueve profundamente, como una mujer que lucha, que se levanta temprano, que se esfuerza por alcanzar ese éxito que anhela tener algún día. Y que los pasos que estoy llevando, las acciones que estoy haciendo, me van a llevar a esa meta que quiero alcanzar. Y me gusta lo que veo, porque sé que lo que veo ahorita está bien, pero en un futuro va a estar mejor. Y de eso se trata, de no detenerse, de no estancarse y de no permitir que ninguna otra persona nos dañe. Porque cuando nosotros cedemos el poder a la otra persona de hacernos sentir mal con sus acciones, con sus palabras, ahí lo perdemos todo. Porque entonces la otra persona empieza a conocernos tan bien que va a saber el momento perfecto donde oprimir el botón perfecto para destruirnos por completo. Desde el hecho de
la ropa que traigas puesta, la forma como te peines, el tipo de comida que elijas, la ruta que tomes para desplazar. Nosotros les estamos dando el poder al otro de hacernos sentir mal. Sucede una vez y va a suceder infinidad de Sí. veces. Y por más que la persona diga, cree en mí, voy a cambiar, las personas no No, cambian. Las personas se transforman, evolucionan, nada más. pero nunca cambian. No van a cambiar. Y va a ser necesario mucho trabajo emocional. Y lo que sería interesante, y siempre lo digo yo con las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar, analizar la historia familiar de esa persona y ahí van a encontrar la respuesta. Jóvenes, Totalmente. antes de establecer vínculo, relación amorosa o de pareja con otro, volteen a ver a su familia. Vean cómo trata mamá, cómo trata papá, cómo trata a sus hermanos. Y ahí se van a dar cuenta si realmente ustedes quieren compartir tiempo, vida y espacio con la otra persona. Totalmente. Porque nuestra vulnerabilidad va a hacer que esa persona se apropie Sí. De ahí se aprovecha. y a lo mejor tu vulnerabilidad va a alimentar su ego. Sí. El Vale. control. Y ese es su estilo de personalidad. Pero de lo que sí tú puedes estar muy seguro es que tú eres el único o tú fuiste la única con la posibilidad de cambiar esa historia. Y por triste que parezca el comentario, no ser parte de la gran estadística mundial de mujeres que por una necesidad emocional permiten que hombres u otras personas acaben con lo más preciado que tiene una persona, que es la vida. Sí. Lo hiciste y lo hiciste a tiempo. Dolió muchísimo. Sin embargo, ya te reconstruiste, ya tuviste lo que por ahí conocen. Se dice que es la noche más oscura del alma. Sí. Es necesario a veces tener las noches oscuras del alma. Pero Estefanía, antes de terminar, tengo una serie de frases que están incompletas y te agradecería que respondas con lo primero que se te venga a la mente. Sí. ¿Sale? Mi mayor fantasma emocional es... Mi mayor fantasma emocional. Mi pérdida de niña. Cuando era niña, me hubiera gustado que... Que me demostrara más cariño mamá. A veces me cuesta hablar de... Mi papá. Lo que más me dolió de lo que viví fue... Permitirme que me destruyeran emocionalmente. Cuando perdí a papá, perdí... Una parte de mi vida. Me costó mucho entender que... Que él ya no volvería a estar conmigo físicamente. Cuando escucho la palabra papá, pienso en... Amor. El abuso me dejó... Estragos emocionales tristes. A veces me enojo conmigo misma. ¿Por qué? Por a veces querer como recaer un poco en eso que viví, pero luego reacciono y recapitulo todo lo que viví y digo, no, esto ya no vuelve a pasar. Me gustaría decirle a mi yo del pasado que... Que existe una vida mejor, que la vida no se acaba si un amor se termina, que existen tantas personas en esta vida que por un fracaso amoroso no se nos va a derrumbar la vida, que uno puede salir adelante solo, que no necesita a veces tener ese poco cariño, ese poco amor, porque uno mismo está construyendo el propio amor que uno debe de tener. Cuando pienso en el futuro, tengo miedo de...
de no lograr ese éxito profesional que quiero. Me siento segura cuando, Cuando estoy con mis amigas, cuando abrazo me siento. feliz, El amor propio para mí significa valorarme, respetarme y no permitir o conformarme con pequeños pedazos de amor. cuando me digo, no fue tu culpa, siento. Siento que me libero, siento felicidad porque ayudo a ese interior tan dañado que tuve. Lo que me salvó fue. Esas personas que estuvieron conmigo y aprenderme a volver a tomarme. Lo que nadie sabe de mi historia es que Lo que mencioné que muchas veces ya no quería estar aquí. si pudiera decirle algo motivador a todas esas mujeres que actualmente están sufriendo violencia, les diría Que hablen, que realmente expresen ese dolor, que no se va a acabar la vida si el día de hoy o mañana terminan esa relación. Que no nos conformemos con el poco amor que nos pueden dar porque nosotras merecemos eso y más. O sea, nosotras merecemos un gran amor. No debemos de permitir que nos violenten, no debemos de permitir que nos dañen, porque nosotros mismos somos dueños de nuestra propia vida y nadie más tiene por qué venir a decidir ni decirte qué hacer ni cómo hacerlo. así es. Mucho valor, mucha fuerza, mucha seguridad, pero sobre todo no soltarse y tomarse siempre de la mano. Enciendan las antenitas, prendan las alarmas. Como dicen los jóvenes, pues hay muchas red flags Sí. que te van a decir que eso que estás recibiendo no es lo más adecuado. No hay que romantizar, porque siento que muchas veces la generación más actual romantiza muchos hechos violentos con el amor. De que, ay, no, es que me dijo que dónde ando, que mi ubicación. No, eso no es amor. Eso no es amor. No confundamos el control, no confundamos pues el hecho de Los celos. celar, sobreproteger, no lo confundamos. Y se aprovechan, repito, de tu vulnerabilidad Sí. emocional. Saben dónde y cómo. Como atacar. Exactamente. Y tú sabes porque tú se los has permitido. No hay que romantizar cualquier manifestación de amor. Jóvenes y adultos también. Encuentren siempre la fuente de apoyo, la red de apoyo. Busquen dentro de ustedes y pregúntenle a ese niño interior qué es lo que están necesitando en ese momento, para que ahorita, en esa situación en la que se encuentren, tengan respuestas, pero sobre todo encuentran mucha fuerza, mucho valor, mucha seguridad, pero además de eso, mucha decisión. Todo en esta vida tiene un precio. Y si estás a punto de tomar una decisión complicada por alejarte de esa persona, va a doler. Eso es inevitable. Solamente toma la decisión y asume la responsabilidad. Pero como lo dijo Estefanía, hay muchas formas que a lo mejor tú no conoces y esas formas te van a enseñar que la vida es mucho más que lo que estás recibiendo y que en la vida se puede ser feliz, se puede ser amado, pero sobre todo se puede ser libre. Gracias, Estefanía, por habernos permitido conocer tu historia, Gracias a ustedes. por darnos la oportunidad de inspirarnos con lo que tú has hecho, lo que tú hiciste y las decisiones que tomaste. Si tú en este momento estás atravesando por una situación complicada, acércate a nuestras redes sociales oficiales, acércate y comunícate a los teléfonos en los cuales nosotros podemos ayudarte con orientación emocional o psicológica. Para eso son los datos de contacto. Acércate, no tengas miedo. Encontrarte con ese monstruo y con ese fantasma emocional te va a permitir que lo venzas y que seas
muy feliz. Agradezco a MMV Producciones por las condiciones que pone para que muchas más historias sigan llegando hasta ahí, hasta tu casa, hasta tu vida y hasta tu corazón. Motivar, inspirar, transformar. Transfórmate. Hay formas distintas de vivir. Deja de ser o no seas parte de ese alto porcentaje de personas que sufren violencia en casa, porque lo están permitiendo y porque no han tomado la decisión adecuada. Agradezco a todos los que ya se suscribieron al canal de YouTube, a quienes nos siguen y han hecho que cada uno de los episodios sea igual de especial que los anteriores. Muchísimas gracias, y así como Estefanía hoy nos compartió su historia en la que nos damos cuenta que sí se puede salir adelante, que sí se puede vivir de manera diferente y que sí se puede poner un alto a ese nivel de violencia a partir de aprender a conocer tu niño interior. Posiblemente es una historia similar a la tuya. Su forma, como ella lo vivió, es muy peculiar. La tuya puede ser ligeramente diferente, y esto nos comprueba una vez más que hay de mentes a mentes. Muchísimas gracias. En un mundo de acceso oscuro hay luz que nos guía, historias compartidas, soledad se desvía. Ven a este espacio donde la